Ok, pues yo les voy a hablar acerca de los componentes compartidos. Ya Ángel nos dio una pequeña introducción acerca de lo que es un componente, que puede ser desde un fragmento de código UI o un fragmento de código de lógica o un conjunto de ambos que podemos utilizar en Blazor para renderizar nuestra interfaz de usuario. Acá está la diapositiva. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es Blazor. Es un framework principalmente para crear interfaces de usuario web interactivas del lado del cliente, como bien lo mencionó Ángel. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser una pequeña demostración de cómo podemos reutilizar esos pedazos de código que podemos llamar componentes en diferentes proyectos de Blazor. Para ello, lo que vamos a hacer aquí en esta demostración va a ser crear un componente, el típico ventana modal que normalmente utilizamos para mandar alertas, para mostrar formularios y para mostrar mensajes, podemos utilizarlo de diversas formas. Acá para crear un componentes podemos seguir varias estrategias. Podemos seguir la estrategia dentro del mismo proyecto cliente o bien podemos crear una biblioteca que podemos llevarnos a otros proyectos donde los podemos reutilizar. Va a ser un componente totalmente genérico. Para ello, los pasos que voy a seguir, como se muestra aquí en la PPT, es crear un proyecto Razor Class Library. Voy a abrir aquí mi Visual Studio rápidamente y voy a crear un nuevo proyecto. Voy a buscar aquí en las plantillas Razor Class, o bien puedo elegir la categoría de Blazor. Aquí está inicializando apenas mi Visual Studio. Aquí en lo que inicializa Visual Studio, les platico un poco acerca del ventana modal. Vamos a hacer un componente dialog. Le vamos a poder personalizar su header, su body, su footer, como algunos frameworks como lo que es Bootstrap los manejan de esa manera. Entonces, para hacerlos un poco similares, vamos a utilizar Blazor como alternativa a un framework como Bootstrap, o sea, en lugar de utilizar el componente modal de Bootstrap, que lleva una combinación de HTML, CSS, JavaScript, y aquí lo voy a hacer únicamente con HTML, Blazor y código C#. Aquí voy a elegir la categoría de Blazor. Y aquí tenemos una Blazor App que vamos a utilizar posteriormente para crear nuestra aplicación cliente. O bien tenemos una Razor Class Library. Voy a elegir aquí rápidamente mi Razor Class Library. Le voy a poner como título a mi proyecto Components. Y el nombre de la solución lo voy a dejar aquí en Blazor for all demo. Voy aquí a cambiar la ruta para no revolver aquí algunas otras demos. Esto es totalmente opcional. Aquí yo tengo mi directorio demos y aquí preparé mi directorio para que aquí viva mi solución. Y la voy a crear. Ese es como nuestro segundo paso. ¿Qué más tenemos acá mientras va trabajando Visual Studio? Ya configuramos nuestro proyecto. Vamos a elegir la versión de Netcore
tradicionalmente trabajamos con la más actual, que es la 3.1. Aquí ya está mi Visual Studio. Me aseguro de que esté la versión 3.1, Razor Class Library, y le voy a dar crear. Ahí va trabajando Visual Studio. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a analizar un poco la estructura de nuestra plantilla que nos crea esta biblioteca. Aquí en lo que carga, tenemos la típica carpeta de contenido estático www.root. Tenemos una imagen. Aquí un ejemplo de interoperabilidad con JavaScript, su hoja de estilos, la hoja donde importamos los espacios de nombres. Aquí están nuestros espacios de nombres. Importamos de manera predeterminada components.web y tenemos aquí un ejemplo de un componente Razor. Si se dan cuenta, este componente Razor pues solamente es un HTML, no tiene más. También tenemos aquí un ejemplo de la clase para interoperabilidad con JavaScript. Para este ejemplo, pues voy a limpiar mi plantilla. Yo no voy a utilizar imágenes ni código JavaScript. Los voy a eliminar. También aquí voy a eliminar mi primer componente. Voy a crear otro y mi ejemplo con la clase de interoperabilidad. ¿Qué más podemos decir acerca de este proyecto? Si le damos clic acá para ver el archivo de proyecto, nos damos cuenta que estaba trabajando con la versión de NetStandard 2.0. El lenguaje Razor es la versión 3 y aquí tenemos los paquetes incluidos. Se fija, aquí tenemos los componentes y componentes web. Ahí son cosas importantes para hacer nuestra biblioteca. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear nuestro componente. Voy a agregar un nuevo elemento. Voy a elegir Razor Component. Le voy a decir que se va a llamar Modal Dialog. Ahí está. Mientras trabaja, voy a regresar aquí a mi diapositiva. Y vamos acá ya agregamos nuestro componente Razor. Vamos a agregar un poco de HTML. ¿Qué tiene este HTML? Pues tiene su contenedor del cuadro de diálogo. También tiene su componente dialog, que es el cuadrito que normalmente se utiliza. Tiene su header, tal como lo maneja como si fuese Bootstrap. Tiene su body y tiene su footer. También aquí le agregué un botón de diálogo para cerrar la ventana del diálogo. Voy a copiar este código y voy a sustituirlo por el que tengo acá, simplemente. Aquí ya tenemos la parte UI o el HTML, como ustedes lo gusten ver, para nuestro componente. Como bien lo mencionaba Ángel, pues la mayoría de veces, control V, no lo copié, ahí está trabajando, creo. La mayoría de veces los componentes forman una parte de código HTML,
una parte de código C# y opcionalmente los estilos, que es la parte bonita de nuestras páginas. Aquí no me copió el código. A ver, aquí ya está. Esto es lo que tenía yo en la diapositiva. Me lo llevé acá para mi Visual Studio. ¿Qué más vamos a hacer aquí en Visual Studio? Vamos a agregar ahora, como parte de este componente, algunos parámetros. Estos parámetros me van a servir para que el usuario consumidor pueda proporcionar la información al componente. Son de tipo, como quiero que es una ventana de diálogo genérica, pues quiero que el usuario le proporcione el HTML que va a ir dentro de dialog, del header, dentro del body, dentro del footer. Entonces, para lograr eso, yo le proporciono a mi componente un parámetro, lo decoro, es una propiedad, esto es ya C#, lo decoro con un atributo parameter y es de tipo render fragment. Este tipo es especial para Blazor y lo que me va a ayudar es que pueda recibir código HTML que el framework va a incrustar donde yo le diga. ¿Qué más le hace falta? Bueno, pues como yo quiero que el usuario pueda manejar cuando se cierre o se abra este diálogo, pues le estoy colocando igual aquí una propiedad de tipo booleana que me va a indicar si se está mostrando o no. Bien, aquí ¿qué más tenemos o qué más podemos hacer acá? Bueno, pues nos hace falta agregar el código que va a manejar si el componente o si este fragmento de código se muestra o no. Y para ello simplemente voy a agregar aquí un if. Igual podemos combinar código C#, no es necesariamente ponerlo en este bloque, simplemente con que yo le ponga arroba, ya estoy indicándole que esto a continuación es código C#. Y pues yo ya conozco la sintaxis de C#. Si ustedes están familiarizados con C#, pues esta sintaxis es muy sencilla. Simplemente voy a preguntar si se está mostrando o no. Si es verdadera la propiedad show, entonces voy a renderizar todo este fragmento de código. Y si no, si es falso, pues no hago nada. Ahí va mi Visual Studio, está un poco lento el día de hoy. Ahí está. Voy a guardar. Y aquí ya finalmente para indicar dónde se van a renderizar estos fragmentos de código que me proporciona el usuario, simplemente voy a agregar arroba y el nombre del parámetro. En este caso, aquí va el header, aquí va el body y aquí va el footer. Listo. Voy a guardar los cambios y voy a regresar aquí a mi diapositiva para ver qué paso sigue. Bien, vamos a agregar unos detalles finales, que es el CSS. El CSS lo vamos a colocar también, como venía en la plantilla demo, dentro de la carpeta www.root. Le voy aquí a agregar. Yo preparé previamente mi hoja de estilos, porque sí es un poco larga. Entonces le voy a decir que un elemento existente.
Y me voy a mi directorio, aquí en Assets, acá, permítanme, aquí dije yo voy a ponerlo por si algo falla. Ups, Components, sí es acá, pero voy a mostrar todos los archivos. Y aquí están mis hojas de estilo. ¿Qué tiene mi hoja de estilo? Es algo igual sencillo. Tiene los estilos para Dialog Container, su color de fondo. Tiene aquí una pequeña animación para mostrar a la hora de que entra la ventana modal. Tiene los estilos para el cuadrito de diálogo. Igual tiene ahí una pequeña animación. Tiene los estilos para el header. Tiene los estilos para su botoncito. Y finalmente para el body y para el footer. Guardo aquí todos mis cambios. Y listo. Así de esta manera podemos crear, aquí podemos seguir creando más componentes, tanto componentes reutilizables como nosotros necesitemos. Y esta biblioteca pues ya la podemos consumir. Voy a compilar para ver si todo marcha bien. Y parece que ahí va apenas compilando. Mientras sigue aquí compilando Visual Studio, parece que ahí va. Voy a regresar a la diapositiva. Y aquí nos quedamos en los detalles finales. Y ahora lo que nos queda pues ya es simplemente consumir este nuevo componente dentro de una aplicación cliente. Para ello pues lo que podemos hacer, vamos a agregar ahora un nuevo proyecto. Voy a elegir Blazor App, ya no es Class Library, ahora es la aplicación. Y voy a dar aquí Next. Y aquí, por ejemplo, pues le voy a colocar como nombre Client. Y le voy a dar Crear. Podemos elegir tanto Server App como WebAssembly App. Yo voy a elegir Blazor WebAssembly. Y le voy a dar Crear. Antes de que se me olvide, bueno, ahorita en lo que termina de restaurar paquetes, voy a colocar como proyecto de inicio mi aplicación cliente. Esta es una biblioteca, entonces no la voy a poder iniciar. Ahí está. Y antes de hacer cualquier otra cosa, voy a probar que la plantilla funcione. Entonces, le voy a dar aquí a ejecutar. Ahí va ejecutando. Vamos a explorar también un poco la plantilla.
Ahí va ejecutándose la aplicación. Ahí está. ¿Qué podemos observar acá? Pues primeramente tenemos aquí ya está cargando. Aquí está la aplicación, igual Ángel ya nos las mostró un poco. Tenemos, esto es lo que viene de manera predeterminada en la plantilla. Tenemos el home, el counter y aquí un fetch data. Funciona todo bien, entonces estoy lista para que pueda yo consumir ahora mi propio componente. Voy aquí a detener la aplicación. ¿Qué tenemos aquí como de manera predeterminada para la plantilla WebAssembly de Blazor? Tenemos el componente, más bien tenemos nuestro contenido estático, igual dentro de la carpeta www.root. Tenemos aquí nuestras páginas, que también son componentes. Por ejemplo, tengo un componente counter. Es muy similar al componente que yo hice en cuanto a la estructura. Solo la única diferencia es que este incorpora la directiva de enrutamiento, como bien igual ya lo había mencionado en una charla anterior, el HTML y su código. Dentro de este mismo proyecto, pues también tenemos componentes compartidos, pero solamente para este proyecto. Por ejemplo, el Map Menu, que igual ya lo habíamos explorado un poco antes. Si se dan cuenta, este igual es HTML y no tiene ninguna directiva de enrutamiento. ¿Qué quiere decir? Que estos componentes van a ser compartidos por estos otros, están dentro del mismo proyecto. Esa es otra estrategia que podemos utilizar dependiendo de nuestras necesidades. Si queremos reutilizar componentes que solo son para este proyecto muy específicos, podemos utilizar la carpetita Shared. Si son componentes que son más genéricos que podemos reutilizar en uno o más proyectos, podemos utilizar esta otra estrategia de crearlo en una biblioteca compartida. Bien, ¿qué vamos a hacer para utilizar nuestro componente Modal Dialog? Lo primero, pues agregamos nuestra referencia a nuestra biblioteca. Project Reference, a Components, ok. Listo, ahí tengo mi referencia. Voy a regresar aquí a la diapositiva. Ya creé aquí mi aplicación Blazor WebAssembly, que es mi cliente. Ya agregué mi referencia a los componentes. Ahora va a importar el espacio de nombres dentro de aquí imports. Es una buena estrategia, sobre todo si lo voy a utilizar en varias partes de otros componentes. Entonces le digo @using components. Aquí está. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Para mostrar mi ventana modal, voy a utilizar, pues aquí dentro de mi componente index y voy a agregar un botón. Voy a copiar aquí el código, es un botón HTML. Le voy a agregar aquí unas clases. Por ejemplo, de manera predeterminada, pues incorpora Bootstrap. Entonces puedo elegir algunas clases de Bootstrap, btn.
btn el primary. Aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es pues ya consumir mi componente. ¿Cómo lo consumo? Como si fuese una etiqueta más. ¿Cuál es la diferencia? Aquí voy a copiar mi código. Mi componente se llama modal dialog. Entonces, tal cual si fuera HTML, le digo modal dialog. Tengo aquí su parámetro header, que es el que me va a permitir aquí mostrar aquí un título. Igual se muestra aquí de una forma marcada diferente. El Visual Studio aquí me ayuda. Tengo su parámetro igual de tipo render fragment, body y footer. De esta manera ya estoy consumiendo mi componente modal. ¿Qué más sigue? Pues simplemente aquí, por ejemplo, tengo una propiedad show dialog que todavía no he definido. Entonces voy a agregar el código C#. Nuevamente seguimos con puro C#, que define show dialog. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues agregar el manejador del evento click para indicar que es un click de C#, antepongo el arroba y le digo onClick, igual. Y aquí con una expresión lambda, pues simplemente voy a cambiar el valor de la propiedad show del componente show dialog igual a verdadero, o sea que sí se muestre. Y listo, voy aquí a bajar un poco para, aquí me sobra un espacio. Y ahí ya, así quedaría mi botón, así queda mi componente modal. Aquí puse algún código nada más ejemplo. Y finalmente, ¿qué otro paso me hace falta? Bien, los estilos de mi componente viven dentro de la biblioteca. Aquí están. Entonces, lo que yo tengo que hacer es indicarle a mi aplicación cliente de dónde va a tomar los estilos. Para eso le voy a decir, ok, aquí tenemos dentro de la carpetita www.root un archivo index.html que es donde se renderizan todos los componentes que tenemos. Acá, por ejemplo, tenemos la etiqueta app y aquí tenemos el loading que cuando ejecutamos la aplicación se mostró. Si tenemos alguna excepción o algo, algún error, nos va a mostrar este mensaje. Bien, aquí este es un HTML normal, entonces lo único que yo voy a hacer es agregar la referencia a los estilos. Con un link le digo _content, components y style. Así se llama mi hoja de estilos, style CSS. ¿Qué más? Bien, voy a regresar aquí a la diapositiva. Ya agregué mi referencia a la hoja de estilos. Y ahora detalles finales, esto es totalmente opcional. Yo voy a agregar algunos assets que necesito. Y voy a agregar aquí una nueva carpeta, la voy a nombrar imágenes. Y aquí voy a agregar la imagen que estoy utilizando dentro de mi modal. Aquí estoy utilizando esta imagen. Agrego un elemento existente. La tengo aquí igual en assets. Imágenes.
Aquí está mi fotografía. Y listo. ¿Qué queda? Ejecutar la aplicación y ver que nuestro componente modal funcione. Aquí ya está cargando, ya cargó mi componente index. Aquí está el botón que agregué. Le voy a dar mostrar. Y ahí está mi ventana modal. Veamos, se cierra. Está un poquito lenta aquí mi máquina. Aquí todavía no se cierra. Probablemente ahí algún código me falló. Vamos a revisarlo. Bien, voy a volver aquí a cargar, mostrar. Ahí está. Ya se ven los efectitos de el CSS. Aquí vamos a ver. Volvamos aquí al código para ver aquí qué está fallando. Ok, tenemos nuestro header, tenemos aquí nuestra propiedad. Aquí le decimos que es verdadero, bien, para que se muestre. Voy a regresar aquí a mi componente. Y aquí, por ejemplo, no estoy agregando el manejador de este botón. Me hace falta agregar un clic. Y le digo que cuando le den clic a este botón, su propiedad show es igual a falso. Probemos nuevamente. Mostrar modal. Ahí ya está. Y ya se cierra. De esta manera, por ejemplo, pues ya podemos consumir esta ventana modal en otras aplicaciones Blazor. Y si se dan cuenta, al menos en esta demostración no fue necesario incorporar JavaScript. Ok, volvamos aquí a la presentación. Ok, ejecutamos la aplicación cliente, ya vimos el resultado y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Espero que esta pequeña presentación los anime a experimentar con Blazor. Es una gran alternativa y pues no sé si hay alguna duda, algún comentario.